Isaías capítulo 58 y vamos a leer dos versículos, el versículo 11 y el versículo 12. Versículo 11 y 12 del capítulo 58 del profeta Isaías. Dice la palabra del Señor: el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de generaciones pasadas, te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Quizás hay una pequeña variación en muy pocas palabras si estáis leyendo otra versión. Yo estoy leyendo Biblia de las Américas, pero nos va a ayudar mucho en cuanto a lo que el Señor quiere decirnos esta mañana, esas pequeñas variaciones. La verdad es que cuando nosotros somos niños y alguien nos pregunta qué es lo que queremos hacer en nuestra vida, cuál debe ser nuestra profesión, cuando todavía tenemos pocos años, la mayoría de nosotros nos gustan cosas que son, digamos, bastante extraordinarias. Casi todos los niños quieren ser bomberos o una cosa así que tenga mucha emoción. Y las niñas, pues también, cosas que merezcan la pena, ¿no? Después, con el paso de los años, nos metemos un poco en nuestra sociedad de consumo y casi todo el mundo quiere tener un trabajo, pues que trabaje pocas horas y gane mucho dinero y todas estas cosas, ¿no? Ya no se busca tanto la emoción o lo que hay dentro del corazón, sino sencillamente lo que es más útil. Yo supongo que si a nosotros nos preguntasen hoy qué nos gustaría ser en nuestra vida cristiana, a la gran mayoría de nosotros vendría a nuestro corazón el deseo de ser pues algo extraordinario, entre comillas, ser un gran predicador, ser una persona que tenga mucha influencia en muchas otras personas, poder viajar, visitar muchas iglesias o no sé qué. Sin embargo, en la Biblia, en la palabra de Dios y sobre todo en el versículo 12 que hemos leído, Dios nos presenta 4 trabajos, 4 cosas que todos los que estamos aquí podemos ser y que son realmente importantes en la vida. No solamente para nosotros, sino también para los demás, para las personas que tenemos cerca de nosotros y que son trascendentales dentro del mundo de hoy, dentro de la vida, dentro de las personas que nos rodean, tanto creyentes como no creyentes. Y en el versículo 12 la palabra de Dios nos dice: los tuyos reedificaréis las ruinas antiguas. Lo más literal sería decir con los tuyos, es decir, trabajando juntos, vais a reedificar ruinas antiguas. Claro, cuando hablamos de ruinas antiguas, quizás muchos piensen en cosas que por muchos años han estado ahí, pero yo me refiero sobre todo a cosas que merecen la pena en la vida y que en nuestra sociedad han ido derrumbándose. Pensad por un momento si lo que es la ética, la manera de comportarnos, no está en ruinas hoy, en el mundo en el que vivimos. Pensad si incluso el amor, lo que es el cariño entre las personas, no está en ruinas en el día de hoy. Pensad quizás lo que son las relaciones dentro de la familia, las relaciones con los amigos, las relaciones incluso en el trabajo en donde estamos, cosas que están en ruinas y que Dios nos llama a edificar juntos, a trabajar juntos, a expresar con lo que nosotros somos, con nuestra vida, delante de las personas que no conocen al Señor, cómo cosas que merecen la pena pueden tener validez en nuestro mundo. Reedificar esas ruinas antiguas, las cosas que merecen la pena. Reedificar incluso lo que es la propia relación con Dios en las personas. Vivimos en un mundo en el que no está de moda hablar de Dios. Sin embargo, vivimos en el mundo que más necesita a Dios, más que en ninguna época en la historia. Y ninguna persona va a escuchar hablar de Dios si nosotros nos quedamos callados, si nosotros no somos capaces de edificar esas ruinas, si nosotros no somos capaces de plantar el Evangelio, de explicar a las personas lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Necesitamos que la gente conozca lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, quizás los ángeles, si tenemos un poco de imaginación, podían haberle preguntado al Señor: muy bien, has estado en la tierra, has expresado con tu vida lo que significa
una grandeza increíble. Nadie vivió como el Señor Jesús, nadie habló como Él, nadie tuvo el poder que Él tuvo, incluso sobre la muerte. Hasta un día que fue a una cruz y después de soportar todo por amor a nosotros, la Biblia dice que resucitó y la historia nos lo demuestra y Él está vivo. Imagínate que en el cielo los ángeles le preguntan muy bien, ¿y ahora cuál es el plan? Y el Señor Jesús dice, bueno, he dejado a 11 de mis discípulos ahí y algunas mujeres que me seguían. Y los ángeles dijeron, ¿son gente importante? No. ¿Son gente que saben mucho? No. ¿Son gente que tienen poder en la sociedad? No. ¿Y qué ocurrirá si ellos fallan? Y el Señor Jesús dijo, no van a fallar. Ese es el plan de Dios. Trabajar por medio de cada uno de nosotros, hablar por medio de cada uno de nosotros, reedificar continuamente lo que es el Evangelio en la vida de las demás personas. Si nosotros callamos, Dios no tiene otro plan. Él podía haber pensado en un día al año, a la semana o al mes, abrir los cielos y explicar el mensaje del Evangelio con un poder sobrenatural, que todas las personas lo conocieran, pero no lo hizo. Dejó su poder y todo lo que significa el mensaje del Evangelio en nuestras manos. Personas débiles, que caemos muchas veces, que fallamos, que nos callamos muchas veces, pero personas que Dios quiere usar, que quiere hacer que nosotros sigamos siendo reedificadores, sigamos hablando del Señor Jesús. El segundo trabajo es levantar cimientos de generaciones pasadas. ¿Sabéis cuáles son los cimientos de la Iglesia? Quizás algunas de las personas mayores, yo no sé cuántos años tiene esta Iglesia, pues pueda pensar en alguna cosa en cuanto a cimientos. Pero en la Biblia, en el libro de los Hechos y el capítulo 2, Dios nos explica cuáles eran los cimientos de la Iglesia y cuáles siguen siendo los cimientos. La base es el Señor Jesús, nadie puede reedificar por encima de nada que no sea Él. Pero luego la Biblia nos enseña que la antigua Iglesia se preocupaba en lo que era, mejor lo vamos a leer para que todos lo tengáis en vuestras manos, Hechos capítulo 2 y los últimos versículos. Es un texto bien conocido, pero es mucho más fácil si lo recordáis leyendo. Hechos capítulo 2 y versículo 41. Dice, los que habían recibido la palabra del Señor fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas. Eso es el evangelismo. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Eso es la enseñanza. A la comunión, eso es la comunión tanto para adentro como para afuera. Y al partimiento del pan y la oración. Eso es la oración y la alabanza. 4 columnas perfectas sobre la base que es el Señor Jesús. El evangelismo, la enseñanza, la comunión y la alabanza, la adoración, la oración. ¿Sabéis? Cuando Dios nos llama a edificar dentro de la Iglesia, nos llama a que nos preocupemos por una de esas bases. Seguro que hay aquí personas que están siempre hablando de la necesidad de trabajar para que todos nos encontremos mejor y para que todos tengamos más comunión y para que nos preocupemos de la gente de fuera, que quizás tiene necesidades, la comunión hacia adentro y hacia afuera, la ayuda social. Dios ha puesto a esas personas aquí en esta iglesia para defender fuertemente el fundamento de la comunión y de la ayuda social. Quizás para otros lo más importante es la enseñanza, y cuando les escuchas hablar, para ellos siempre la Biblia es el lugar central y siempre están diciendo, tenemos que saber más de la Biblia, tenemos que conocer más del Señor. Para ellos la columna es la enseñanza, Dios los ha puesto aquí para mantener esa columna. Quizás hay otros que cada vez que abren la boca, lo primero que hablan es del evangelismo, de qué sirve que sepamos tanto y de que estemos tan felices aquí juntos si no somos capaces de hablar a nuestros compañeros, a nuestros amigos. Dios les ha puesto aquí para fortalecer la columna de la evangelización. Quizás otros, muchos, pueden decir, muy bien, está bien hablarles del Señor a los demás, está bien estudiar la palabra de Dios, ayudar socialmente, pero ¿de qué sirve todo eso si Dios no está cerca de nosotros, si no somos capaces de estar cara a cara con Él? Si no oramos, Dios os ha puesto aquí para fortalecer la columna de la adoración, la oración, el partimiento del pan, lo que significa todo eso. Dios ha puesto a cada persona aquí para fortalecer una de esas 4 columnas. Y por eso la Biblia nos dice que tenemos que aprender a levantar cimientos. Y en cualquier iglesia las 4 columnas tienen que crecer más o menos al mismo tiempo.
más o menos de la misma manera. Y una iglesia es más madura cuanto más cerca está del Señor en la adoración, en la oración, cuanto más cerca está de los demás en la ayuda social y unos con otros, cuanto más conoce la Biblia y cuanto más es capaz de evangelizar, de salir afuera a hablar del Señor. Las 4 cosas, no solo una de ellas. La Biblia nos dice también: te llamarán reparador de brechas. ¿Sabéis lo que es una brecha en un edificio? Cuando parece que poco a poco empieza a resquebrajarse quizás algo en el edificio, quizás algo en una columna. Y la Biblia nos dice que nosotros podemos ser reparadores de brechas. ¿Sabéis quién hizo la primera brecha en el mundo? El diablo, con el pecado contra Dios. Y el grave problema es que el diablo logró introducir en nosotros, en los hombres y las mujeres, esas mismas brechas. El diablo, especialista en dividir, especialista en romper relaciones. Y Dios nos llama a nosotros a reparar brechas. ¿Creéis que hay brechas en las familias en el día de hoy? Familias que se rompen. ¿Creéis que hay brechas en las relaciones entre amigos? ¿Creéis que hay brechas a veces en la propia iglesia? En todas las iglesias que yo conozco siempre hay pequeñas brechas que si no las reparamos empiezan a abrirse. ¿Creéis que hay brechas en la vida personal? En la vida de muchas personas que están cerca de nosotros, hombres y mujeres, compañeros nuestros en el trabajo, en el estudio, vecinos nuestros, brechas en su vida interior. La Biblia nos dice que nosotros podemos ser reparadores de brechas, que podemos aprender a bendecir, que podemos aprender a ayudar a las demás personas, a otras familias, que podemos aprender a abrazar dentro de la iglesia, tanto literalmente como en manera figurada, que podemos aprender a tener opiniones diferentes, pero al mismo tiempo permitir que eso no sea una brecha. Dios nos llama a reparar brechas en las vidas de muchas personas y tiene un precio. Si intentas ayudar a alguien, siempre tiene un precio. Hay un refrán muy crudo en lenguaje castellano, pero que creo que casi todos conocéis, que dice que el que se mete a redentor acaba crucificado. No sé si lo habéis escuchado alguna vez, pero es así. Y muchas veces nosotros, cuando intentamos ayudar a otra persona, quizás van a venir problemas encima de nosotros. Pero Dios nos llama a ayudar, nos llama a bendecir, nos llama a reparar brechas. Nos llama a estar al lado de las personas que sufren y en el primer momento. Y por último, porque no quiero cansaros mucho en cuanto a estos trabajos que Dios pone con nosotros, en cuanto a lo que podemos hacer en nuestra vida, nos habla de restaurar senderos. Serás llamado restaurador de senderos donde habitar. ¿Qué es el sendero de una persona? Quizás los más jóvenes, es una palabra que casi no se utiliza hoy, preparador de caminos, de senderos. El camino de una persona es su propia vida. ¿Sabéis una de las cosas que al viajar por tantos lugares en todo el mundo más vamos notando? ¿Cuánto faltan las personas que nos ayudan a reparar, a restaurar el camino de la vida? ¿Cuántas personas tienen sueños, cosas que Dios ha puesto en su corazón? Y por muchas razones, quizás la vida se los ha destrozado, quizás no han tenido las fuerzas para seguir adelante, quizás no han tenido el valor en algún momento cuando llegó la primera dificultad y el sueño parece que desapareció. Y Dios nos llama a restaurar esos sueños, a restaurar esos caminos. A cada vez que hablamos con una persona, no importa los años que tengamos, si somos muy jóvenes o muy mayores, interesarnos por las personas, preguntarle cuál es la voluntad de Dios para tu vida, en qué sueñas que vas a poner toda tu vida, porque voy a orar por ti, voy a ayudarte, voy a hacer todo lo posible para que ese sueño sea restaurado, para que tu sendero siga adelante. ¿Cuántas personas en el mundo viven frustrados, viven sin nada, sin ningún futuro, viven sin saber qué va a ocurrir el día de mañana, viven con la desgana de vivir solo el día a día y pensar que no sirven para nada o que su vida no tiene sentido? Dios nos llama a nosotros, los que le conocemos a Él, a restaurar los sueños de las personas, a decirles: Dios tiene un plan increíble para ti, Dios tiene una voluntad para ti, Dios puede poner en tu corazón más de lo que podías haber imaginado, y orar por esas personas.
y bendecir a esas personas. ¿Sabéis? El primer versículo que estábamos leyendo nos habla de cómo Dios puede hacer todo esto en nuestra vida. Yo no sé si alguno de vosotros aquí, después de esta mañana, piensa, pues yo voy a ser alguien que luche porque vuelvan las cosas que Dios quiere que vuelvan, porque haya realmente un avivamiento, por ser un reedificador de lo que es la relación con Dios, o por ser una persona que trabaje en los cimientos de la iglesia, o por ser una persona que restaure brechas, personas que están sufriendo, o por ser una persona que sea un animador, alguien que siempre, en todos los momentos, sea capaz de animar a los demás, de preguntarle cómo va tu vida. Yo estoy orando por ti, yo quiero que Dios restaure tu vida, tu camino. Vamos a seguir adelante. Mira hacia el Señor. Sabéis que solo hay una manera de hacerlo y es, como menciona el versículo 11, el Señor te guiará continuamente. Eso es la voluntad de Dios. El Señor es nuestra guía. No tengas nunca ningún miedo al futuro. Dios ya está allí. Ya llegó mucho antes que nosotros. Ya sabe todo lo que va a ocurrir en el futuro. No importa la edad que tengamos, si somos muy mayores o muy jóvenes, en el futuro Dios ya está. Él te guiará continuamente. Dice, Dios saciará tus deseos, aun cuando estés en los lugares áridos. Una idea que atraviesa toda la Biblia tantas veces es, pon tu delicia en el Señor y Él saciará los deseos de tu corazón. Muchas veces nosotros no somos capaces, a ver cómo podemos entender esto, de soñar más en nuestra vida, porque no estamos lo suficientemente cerca de Dios. Pon tu delicia en el Señor, deleítate en Él, que sea lo más cerca que tienes de tu corazón, porque Él va a cumplir tus deseos. Dará fuerza a tus huesos. Fuerza, poder. Nosotros vivimos en un mundo en que solamente la gente aparentemente tiene cierta importancia. Para Dios todas las personas tienen importancia. Y la Biblia dice que Él pone poder en nuestros huesos, fuerza en nuestros huesos. Y si os acordáis, Isaías capítulo 40 dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Eso es imposible en el mundo humano. Para multiplicar siempre tenemos que multiplicar por algo, no puedes multiplicar por cero, pero Dios multiplica por cero. Si hay alguien aquí en esta mañana que no tiene ninguna fuerza, Dios dice, multiplicará las fuerzas al que no tiene ninguna. Él dará vigor a nuestros huesos. Y serás como manantial, cuyas aguas nunca faltan. ¿Sabéis? Ese es el secreto, y el secreto que me gustaría dejar con vosotros esta mañana. Nosotros necesitamos ser un manantial para todas las personas que tenemos alrededor, para los que son creyentes y para los que no conocen al Señor. Y solo hay una manera de ser un manantial, y es vivir nosotros mismos dentro del manantial. La Biblia dice que nosotros somos vasos rotos. No hay ninguna persona aquí que estemos tan cerca del Señor como que seamos perfectos, ni lo habrá nunca. Solo hubo una persona perfecta en este mundo, el Señor Jesús. Todos los demás, nuestra vida está rota, para algunos en muchos pedazos. Pero ¿sabes cómo puedes mantener un vaso lleno de agua completamente, aunque ese vaso esté roto? Tenlo siempre dentro del manantial. Ese vaso estará lleno de agua continuamente. Continuamente estará perdiendo agua, pero no te preocupes, porque continuamente estará llenándose de agua. Y lo que Dios quiere siempre en nuestra vida es que estemos dentro del manantial. Que nuestra relación personal con el Señor Jesús sea diaria, sea en todos los momentos. Esa es la única manera en la que nosotros podemos ayudar a otras personas. Jamás vamos a poder dar lo que no tenemos dentro de nuestro corazón. Y cada día, todos nosotros, necesitamos venir al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Os acordáis en el Evangelio de Juan y el capítulo 21 cuando Pedro negó al Señor, cómo el Señor le restauró? El Señor no le dijo a Pedro, bueno, ¿por qué fallaste? Vamos a examinar todas las razones por las que tú te volviste muy orgulloso y creíste que podrías seguirme. Vamos a ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la ley, por qué caíste. No, todas esas cosas están bien.
Pero cuando el Señor se enfrentó a Pedro, se encontró con Pedro, mejor dicho, cara a cara, solo le hizo una pregunta: ¿me amas? Porque es en el amor profundo al Señor en el que nuestra vida tiene sentido, no en ninguna otra cosa. Todo lo demás nos ayuda, todo lo demás es bueno, todo lo demás es parte de las bendiciones de Dios. Pero nuestra vida solo tiene sentido cuando estamos dentro del manantial, cuando somos capaces de responder como Pedro: Señor, tú sabes todas las cosas y tú sabes que te quiero. Quizás a veces en nuestra vida con muy poco amor al Señor, pero con el deseo de venir de rodillas delante de Él y decirle: Señor, tú eres lo más importante para mí. Con el deseo de estar cara a cara delante del Señor en todos los momentos. Porque de esa manera, a pesar de todas las dificultades, Dios te va a utilizar para reparar brechas. Dios te va a utilizar para restaurar senderos de personas, para ayudar a soñar otra vez a la gente, a decirle: hay un Dios que te ama. Y darle de una manera que nosotros ni podemos imaginar, poner en esas personas el amor del Señor, o por lo menos que el Espíritu de Dios trabaje en la vida de esas personas. Y restaurar cosas que nuestro mundo necesita ver otra vez. Restaurar familias que, como personas normales y con todos sus defectos, pero son ejemplos delante del mundo de cómo Dios nos ama a nosotros. Y restaurar brechas en la vida personal de mucha gente, de muchas personas. Ese es el trabajo al que Dios nos llama. A veces queremos cosas sobrenaturales, importantes, trascendentales, y no nos damos cuenta de que Dios nos llama muchas veces a cosas sencillas, tanto como ser un manantial en el que nunca van a faltar las aguas, porque día a día podemos poner nuestro corazón en las manos del Señor y decirle: Señor, yo quiero algo más de ti hoy, en esta mañana. Esa es la razón por la que venimos aquí. Esa es la razón por la que abrimos la palabra de Dios cada día. Esa es la razón por la que oramos. Por favor, jamás estéis ni siquiera un segundo en la presencia de Dios y que vuestra vida siga igual. Jamás. Cualquier encuentro con el Señor, cualquier momento aquí, cualquier momento abriendo la palabra de Dios, cualquier momento orando, tiene que renovar nuestra vida. Tiene que hacer nuestra vida diferente. Tiene que hacer que el Señor ponga su manantial en nosotros y seamos capaces de ayudar a los demás. Y nunca falte agua en nuestra vida. ¿Podemos orar un momento? Padre nuestro que estás en los cielos, cuánto te agradecemos, Señor, que tú estés aquí también con nosotros. En tu palabra dice que el Señor nos invita a su presencia. No somos nosotros los que venimos aquí, no somos nosotros los que venimos a la iglesia o que abrimos tu palabra. Eres tú quien nos estás invitando siempre y quien quieres bendecir nuestra vida siempre. Gracias por esta iglesia, Señor, que es tu iglesia. Gracias por cada persona aquí. Gracias incluso por los que no pueden estar. Pedimos que tú pongas tu mano sobre el corazón de todos, sin excepción, Señor, y que nos enseñes a todos a ser un manantial para todos los demás. Para los demás miembros de nuestra familia, para nuestros amigos, para los demás miembros de la iglesia, para la gente no creyente. Que con nuestras cargas, nuestras luchas y nuestros defectos, las personas puedan ver en nosotros algo de tu gloria. Que de la misma manera, Señor, que tú resplandeciste aquí, como dice tu palabra, tú resplandezcas en nuestro corazón, en nuestra vida. Y que cada día tú nos renueves con tu poder y aprendamos a quererte, a amarte de todo corazón cada vez más. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.